Bueno, perdón, estaba corriendo ahí un proceso. Bueno, el tema que vamos a ver hoy, entonces, como les decía, mi idea es cerrar hoy Excel para la clase que viene ya arrancar con Project, ¿sí? Bueno, el tema que vamos a ver hoy es el tema de macros en Excel, ¿sí? Y acá dentro de Excel es un mundo, ¿sí? Cuando hablamos de macro, hablamos de programas, ¿sí?, que corren en Excel para hacer diferentes cosas automatizadas, ¿sí? Ahí no va a servir mucho lo que aprendimos en la primera parte del año, que fue algoritmia, ¿sí? Ya acá es la parte de programación adentro de Excel, ¿sí? Vamos a ver algo sencillo, no vamos a programar, yo le voy a mostrar cómo puede un programa con un para y un sí por ahí adentro hacer algo un poco más automático, ¿sí? No vamos a programar en Excel, quédese tranquilo, yo se lo voy a mostrar, pero sí vamos a hacer algunas funciones y la vamos a grabar con el grabador de macros para ver cómo funciona. Y de paso vamos a ver algunas cositas más en cuanto a la cinta de opciones, ¿sí? Cómo podemos personalizarla. Bueno, para trabajar con macros vamos a necesitar esta solapa, la solapa de programador o desarrollador, depende de la versión que tengan, ¿sí? Esta, si recuerdan, la habíamos agregado para trabajar con formularios, con los controles de formularios. Si no la tienen, les recuerdo, venimos acá a archivo, opciones, ¿sí? Y acá en personalizar cinta de opciones, habilitamos la solapa programador, ¿sí? Si la tienen así, hacemos un clic y le damos a aceptar. ¿Está? Bueno, habíamos visto este grupo de controles, ¿sí? Eh, Acá estaban todos los controles de formularios, ¿sí? Bueno, el primer grupo, ¿sí?, dice código. Esto es lo referente que vamos a ver a macros, ¿sí? Vamos a hacer una macro sencilla. Perdone. Voy a bajar el volumen de esto porque está interrumpiendo. Vamos a hacer una macro sencilla. Para hacer una macro, ¿sí?, tenemos que hacer los siguientes pasos. Hago un clic acá en grabar macro, ¿sí? Me abre esta ventanita. Yo acá le puedo poner un nombre a la macro. Lo voy a dejar como está, por defecto, macro 1, ¿sí? Y le voy a dar a aceptar. Fíjense que el círculo rojo se transformó en un cuadrado azul, ¿sí? Eso quiere decir que está grabando. ¿Qué es lo que graba? Bueno, graba las acciones que hago en Excel, ¿sí? No graba voz ni nada de eso, ¿sí? Así que bueno, fíjense lo que voy a hacer acá. Tengo que tener mucho cuidado en lo que hago ahora mientras está grabando, porque si cometo un error, también se va a grabar el error, ¿sí? Fíjense lo que voy a hacer acá. Estoy grabando macro, ¿sí? Voy a seleccionar un rango, voy a venir a la solapa inicio y lo voy a pintar de color amarillo, ¿sí? Bien, ahora vengo a la solapa programador y detengo la grabación. ¿Está? Si ahora vengo a este botón de macros, ¿sí?, este botón de macros, yo voy a tener listada una a una todas las macros que fui creando. En este caso, por ahora tenemos una sola, ¿sí? Si yo vuelvo esto para atrás, ¿sí?, le saco este relleno y dejo la hoja vacía y vengo a la parte de programador, vengo al botón macros, elijo la macro,
¿sí? Y hago clic en el botón ejecutar. Bueno, fíjense, hace ese trabajo, ¿sí? El trabajo que grabé. Bueno, esto es muy sencillo, no se justifica hacer una macro para hacer esto. Pero bueno, estamos arrancando, ¿sí? Yo puedo hacer varias cosas, ¿sí? Mientras estoy grabando la macro, y después ejecuto directamente y la hace todo de una. ¿Está? ¿Sí? Las ejecuto desde acá. Si vengo al botón modificar, voy a ver el código, ¿sí? Esto es el código, ¿sí? Para los que conocen el lenguaje en Visual Basic, este es un Visual Basic para aplicaciones, ¿sí? Porque tiene algunos comandos que son para Excel, ¿no? Bueno, acá lo que hizo es, con esto selecciona el rango C4F11 y con esto, ¿sí? Lo pone de amarillo. ¿Está? Fíjense que no me detengo a ver qué es lo que hace cada propiedad de esta, ¿sí? Lo hice, lo grabé y Excel lo hizo por mí. ¿Está? Si yo ahora modifico esto y digo, bueno, de C4 a F11, bueno, en vez de hacerlo hasta F11, lo voy a hacer hasta L11, por ejemplo, ¿sí? Y lo cierro. Van a ver que cuando yo ejecuto ahora la macro, ¿ven? Lo hice por código. ¿Está? Modifiqué la macro grabada para que haga esto por mí. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Bueno. Voy a hacer otra macro para pintarlo en otro color, ¿sí? Entonces, repasamos. ¿Cómo era? Vengo a grabar macro. Lo voy a dejar grabado como macro 2. Y voy a seleccionar todo este rango. Y lo voy a pintar de naranja. Detengo la grabación, ¿sí? Entonces ahora en macros voy a tener dos macros, la macro 1 y la macro 2. Si vengo acá a modificar, este me lo pinta en amarillo y este me lo pinta en naranja. Fíjense que el color, lo que cambió fue el color. Acá es 5.535 y acá 49.407. Son códigos que maneja Excel para los colores. ¿Sí? Bueno, tengo dos macros, ¿sí? Entonces ahora, si vengo en la macro y ejecuto la 1, lo va a pintar de amarillo, ¿sí? Si ejecuto la 2, lo va a pintar de naranja. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno, yo voy a hacer una cosita más, ¿sí? En las macros, tendría que haber grabado afuera, lo voy a hacer de nuevo. Voy a borrar estas macros para que no moleste que quede todo seleccionado. Antes de parar la grabación voy a seleccionar una celda afuera, ¿sí? Entonces, vengo a grabar macro. Bueno, a mí me va a crear, a ver si lo puedo poner acá, macro 1. Sí, voy a seleccionar todo esto. Pinto en amarillo y hago clic afuera. Detengo la grabación. Mientras estoy ejecutando la macro, siempre en la barra de estado, al lado, en la última fila, al lado donde ustedes tienen el micrófono, ahí aparece un cuadrito donde se ve que se está ejecutando la macro o está finalizada como esta. Si ustedes le dan un clic ahí en la barrita de estado sobre el botoncito ese, también les genera una nueva macro. Abajo en la parte inferior, abajo de hoja 1. Acá. Ahí, exactamente. Fíjense que ¿Sí? ahí le genera una nueva macro. Cuando está grabando, se pone en otra forma el cuadrito, o en color rojo según
el Excel que tengamos, ¿sí? Vamos a grabar otra, así vemos de acá. ¿Sí? Venimos a grabar macro. Voy a grabarla como macro 2. ¿Sí? Fíjense que se puso en color blanco. Se Vamos, puso en color blanco. ¿Sí? Si me ubico con el puntero del mouse encima, me dice, se está grabando una macro en este momento. ¿Sí? Haga clic para detener la macro, la grabación. ¿Sí? Bueno, estoy grabando todo este tiempo que estoy tomándome ahora para hablar. Obviamente que no se graba, ¿sí? Se graban las acciones, como les decía hoy. Bueno, voy a seleccionar entonces el mismo rango. Voy a venir a inicio para ponerlo en color naranja y hago un clic afuera. Y ahora detengo la grabación, lo voy a detener de acá abajo. Fíjense que cambió el icono de nuevo. Si vengo acá a la solapa programador macros, vamos a ver las dos macros. Pero ahora la diferencia es que, fíjense, antes tenía esto, ahora tengo esto, que es cuando hago un clic afuera, ¿sí? Bueno, la casualidad se dio que hice un clic en las dos grabaciones en la misma celda, pero hago un clic afuera para que se vea el color, si no queda con un color más esfumado, ¿no? Entonces yo acá la corro, voy a poner en amarillo, ¿ven? Ahora lo veo bien. Lo pongo naranja, ¿sí? Bueno, hasta ahí me siguieron, ¿no? Habitualmente, nosotros en el trabajo las macros las usamos para actualizar varias hojas a la vez. Supongamos, tenemos datos en varias hojas y hace un cálculo o hace un recálculo de todo lo que tengo en todas las hojas. Entonces, me adelanta tiempo a tener que ir actualizando cada una de las hojas. ¿Se acuerdan cuando teníamos la tabla dinámica que teníamos en varias hojas las tablas dinámicas? Y si yo cambiaba la base de datos, tenía que ir a actualizar cada una de esas tablas dinámicas. Bueno, esto vos lo haces en una macro, en todas las hojas, y después se hace solo con aplicar un control E o cualquier ejecutable. Fíjense que cuando Raúl aprieta macro y para grabar una macro, les permite poner una letra y un botón, o el control más un botón. Son lo que se conoce como tecla de atajo. Fíjense, Exacto. acá vengo a ver en opciones. Ahí está. ¿Ven? Para macro 1, tecla de método abreviado, de atajo que se llama también, puede ser control y le puedo poner, no sé, J, preferentemente algo que no se use, control J. Entonces cada vez que ejecute la control J, ¿sí? Ahora ustedes no lo van a ver, pero si yo ejecuto control, presiono control J, se cambia en amarillo, ¿sí? Voy a poner control J para el amarillo y control K para el naranja. Vengo acá entonces, voy a opciones y le pongo K, ¿sí? Entonces, ustedes no lo van a ver, pero yo acá hago control J, control K, control J, control K, ¿sí? Estoy ejecutando las macros. ¿Está? Es una forma, otra forma de llamar a la macro. Una forma es venir a las macros grabadas y ejecutarla de acá, seleccionándola y ejecutando, ¿sí? Y otra es a cada macro asignarle una tecla de abreviado o atajo, ¿sí? Para ejecutarla, ¿sí? De manera más rápida. La otra manera que podemos utilizar un poco utilizando lo que vimos en la clase pasada, yo puedo insertar, ¿sí? Botones. Voy a generar un botón acá, ¿sí? Me estoy adelantando un poquito. Acá, ¿se acuerdan que habíamos visto estos controles? Cuadro combinado, ¿sí? Cuadro de grupo, botón de opción, ¿sí? Barra de desplazamiento. Bueno, hay un control que se llama botón, este no lo vimos, lo vamos a ver ahora, y lo voy a dibujar acá, ¿sí? Las mismas consideraciones para todos los controles que vimos en la clase pasada. Pero cuando termino de dibujarlo me aparece esta ventana, ¿sí? Fíjense que después del botón me dice, bueno,
a qué macro lo querés asignar, ¿sí? Si a la macro 1 o a la macro 2. Le voy a poner cancelar porque lo vamos a hacer después, ¿sí? Ahí me queda el botón 2. Yo voy a hacer clic en el botón derecho, editar texto, y acá le voy a poner amarillo, ¿sí? Hago clic afuera, entonces transformo la imagen en un control. Ahora tengo un botón que dice amarillo. Lo voy a copiar con botón derecho, copiar, y lo voy a pegar por acá, ¿sí? Lo voy a ubicar más o menos alineado y le voy a cambiar el nombre con editar texto a naranja. ¿Sí? Hago clic afuera. Bueno, hasta ahora son dos controles del tipo botón y no hacen nada, pero haciendo clic en el botón derecho yo puedo venir a asignar una macro, ¿sí? Si no se lo asignaron hoy, se lo pueden asignar acá. Cuando haga clic en este botón amarillo, voy a llamar a la macro 1, ¿sí? La selecciono de acá y le doy a aceptar. Cuando haga clic en el botón naranja, ¿sí? Voy a llamar a la macro 2, ¿sí? Recuerden que cuando tengo los puntos en el contorno, quiere decir que esto es una imagen. Hago clic afuera, ¿sí? Ahora es un control. Fíjense, ahora voy a ejecutar las macros de otra manera, ¿sí? Voy a presionar este botón y este botón va a llamar a la macro, ¿sí? Fíjense, naranja, amarillo, naranja, amarillo. ¿Lo ven? ¿Sí? Si yo vengo a la macro, modifico una, ¿sí? Cambio algo acá adentro, ¿sí? Cuando ejecute esa macro, va a hacer eso nuevo también, ¿cierto? ¿Ven la potencia? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me puede repetir esa última parte, profe? ¿La parte de los botones? No, lo que dijo ahora lo último, que se estaba copiando. Claro, yo puedo venir a las macros que ya tengo generadas, ¿sí? Y puedo modificar una. Qué sé yo, acá podría poner que después de que aparece, no sé, supónganse que después de pintar de amarillo no quiero pararme en M18, quiero pararme en M19, ¿sí? Entonces la modifico de acá. Acá, para la macro 2, que es la que pone en naranja, se queda parado en M18. Voy a cerrar esto. Si ahora presiono amarillo, fíjense que queda parado en M19. ¿Lo ven acá? Si pongo naranja, lo pone en naranja y queda parado en M18. Con esto, ¿qué quiero decir? Yo, si modifico las macros acá adentro, ¿sí? Obviamente cuando las llame van a hacer lo que ya hacían más lo que acabo de modificar, ¿sí? Lo que acabo de agregar. Gracias. No, por nada. ¿Sí? Bueno, acá estamos haciendo algo muy, muy sencillo, que es pintar un rango, ¿sí? Se pueden hacer cosas más elaboradas. Agregate una hoja. Agregate una hoja y vayamos al visual ahí y modifiquemos el visual para que pinte esa misma celda en otra hoja. ¿Qué te parece? Bueno, generamos una hoja nueva, ¿sí? Vamos a venir a las macros. Bueno, esto está en el módulo, ¿sí? Vamos a hacer una cosa. Voy a poner a grabar una macro acá. ¿Sí? Fíjense, si yo tengo dudas, ¿cómo hacer? ¿Sí? Algo con una macro, por código, lo puedo hacer acá. Fíjense, vengo a la hoja 2, vengo a grabar una macro, ¿sí? Queda macro 5, selecciono,
¿Está? Y detengo. Vengo a la macro. Me está tapando esto. Me está tapando la barrita de... Ahí están, ¿ven? ¿Sí? Rango 5, E5, G9. No hace discriminación entre hojas porque lo estoy corriendo desde acá, de un módulo. Este es un poco más complicado, pero yo puedo ejecutar macros en una hoja sola o en todo el libro. ¿Sí? Fíjense, si yo ahora, acá, esta barra es muy molesta. ¿Sí? Si vengo acá, a esta hoja, y ejecuto una macro, por ejemplo la 1, me va a hacer lo mismo, pero en esta hoja. ¿Ven que estoy en la hoja 2? ¿Sí? Vamos a hacer otra. ¿Se entiende eso? Si vos haces una hoja y ponés control J, ¿ya también te hace la macro? Como habíamos... O no. No sé, creo que le habíamos puesto control K, algo así. Sí, control K, exacto. Ahí lo estoy ejecutando, en la hoja 2. ¿Sí? Claro, Eso, eso quería que vieran, por eso. eso porque es por esto. Fíjense acá el árbol que tengo acá a la izquierda. Tengo la hoja 1 y 2, que son las dos hojas que están en este libro, y tengo acá un módulo, ¿sí? La parte del módulo 1. Este módulo tiene acceso desde cualquier hoja, así que yo puedo llegar a la macro desde cualquier hoja, ¿sí? ¿Está? Me está sonando el teléfono. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, Bueno, si yo quisiera, esto se puede, estoy resumiendo mucho porque yo puedo hacer varias cosas con esto, ¿sí? Fíjense lo que voy a hacer acá. Voy a grabar otra macro, ¿sí? Después las borro si quiero, ¿sí? Voy a seleccionar algo acá, ¿sí? Voy a seguir con el ejemplo de pintar acá y voy a venir a la otra hoja y voy a seleccionar algo por acá y lo voy a pintar también. Vengo al programador y detengo la macro. Ahora vengo a macro, me vengo a esta, la 6, a ver qué es lo que hizo. Y fíjense qué es lo que hizo acá. ¿Sí? Dice, bueno, donde estoy parado, elijo el rango F14H18, lo pinto, después me voy a la hoja 1, fíjense, sheet, hoja 1, punto select, y selecciono este rango y lo pinto, ¿sí? De este color. ¿Sí? Si yo quisiera que en la hoja 1 se pinte el mismo rango, bueno, me copio esto. Este rango de acá lo quiero también pintado en la hoja 1. ¿Sí? Si vengo acá, ¿sí? Voy a borrar esto. Le voy a sacar el relleno. Acá también. ¿Sí? Y voy a ejecutar la macro número 6. ¿Sí? Fíjense, ¿eh? Verde acá y verde acá. ¿Sí? Con una sola ejecución. ¿Estamos? ¿Me siguen? sí, sí. Bueno. Bien. Habíamos visto entonces con botones de acá. Vamos a limpiar un poco la cosa, ¿sí? Voy a venir acá. Este lo voy a dejar de ejemplo, a la macro 6, porque hace referencia a otra hoja. Y voy a borrar esta macro 5 que hice para que vean. ¿Está? Raúl, una pregunta. Sí, Yo sí. uso esas dos hojas y abro
otra vez el Excel, ¿no? Y ¿Cómo? aprieto. Si yo saliera del Excel, de las dos, o sea, saliera del Sí, programa de vuelta sí, y aprieto el control J, ¿ya está grabado la sí, macro? Ah, sí, pero todavía no. Ahora vamos a eso. Si bueno. yo guardo, yo tendría que guardar el archivo, ¿no? Este archivo, fíjense, dice libro 1, no está guardado en ninguna parte, ¿sí? Yo vengo a archivo, guardo como siempre, ¿sí? Acá lo voy a guardar en el escritorio, a ver que lo encuentre. Quiero guardarlo en un lugar de fácil acceso. Ahí está, en el escritorio, ¿sí? Le voy a poner el nombre macros, ¿sí? Y lo guardo. Mm. Cuando le doy a guardar, me aparece este mensaje, ¿sí? De información. Estos mensajes azules son de información. ¿Esto qué quiere decir? ¿Hubo un error? No, no hubo un error, ¿sí? Pero, ojo, algo está por pasar. Vamos a leerlo. Eso es lo que quiere decir estos botones, estos carteles azules, ¿sí? Las siguientes características no se pueden guardar en libros sin macros. Proyecto de BB, que es Visual Basic. Para guardar un archivo con esta característica, haga clic en No. Y a continuación elija un tipo de archivo habilitado para macros en la lista de tipo de archivo. Para seguir guardando el archivo como libro sin macros, haga clic en Sí. ¿Esto qué quiere decir? Si yo hago clic en Sí, se va a guardar el Excel, pero no me va a guardar las macros. No le va a ¿Sí? poner que sí porque te las borra. Exacto, no le voy a poner que sí. ¿Está? Si yo pongo que sí acá, me guarda el archivo de Excel, pero solo el archivo de Excel. La macro no la guarda. Si yo digo, ¿y ahora la macro qué hago? ¿Vuelvo a entrar? No, ya está, se perdió. ¿Esto por qué es? Le voy a poner que no. ¿Sí? ¿Esto por qué es? Bueno, porque cuando yo grabo un archivo, ¿sí? De Excel, por defecto me lo guarda con la extensión XLSX. ¿Sí? En las versiones nuevas lo guarda así, XLSX. ¿Sí? A partir del 97 creo que antes se guarda con XLS, ahora se guarda con XLSX. Si yo lo quiero guardar, ahí lo que me decían en el mensaje era, si vos querés guardar con macros, tenés que guardar en un tipo de archivo habilitado para macro. ¿Eso cómo es? Bueno, si yo quiero guardar entonces Excel, pero también las macros, todo, tengo que venir a archivo, guardar como, ahí vengo de nuevo al escritorio, lo voy a buscar por acá. Ayuda a todo. ¿Eh? Estaba por ahí, ¿no? Ahí está. El escritorio, ¿sí? Lo voy a guardar, pero fíjense, acá estoy batallando con las ventanitas de Zoom que me abre y me tapa todo. Bueno, ¿sí? Acá tengo que elegir el tipo, en vez de decir libro de Excel, tengo que desplegar esta lista y elegir libro de Excel habilitado para macro. Fíjense que la extensión, como les decía, ya no va a ser XLSX, sino que va a ser XLSM, ¿sí? Me lo guarda con esta extensión. Sigue siendo un archivo de Excel, pero un archivo de Excel con macros, ¿sí? Habilitado para macros. Podría estar habilitado para macro y no tener ninguna, ¿sí? Lo voy a guardar con el nombre Aprendiendo Macros, ¿sí? Guardo. Fíjense que ahí no me tiró ningún mensaje raro. Quedó habilitado, ¿sí? Voy a cerrar este Excel, ¿sí? Se detuvo la presentación. Voy a venir a la pantalla. A ver, antes. Voy a venir a la pantalla. Voy a compartir pantalla. ¿Sí? Voy a venir. Acá está el archivo. Ven que el icono es un poquito diferente a
a lo que tenemos acostumbrado a ver para Excel, ¿sí? Es una hoja de Excel, ¿sí? Con una hojita al lado que tiene un signo de admiración, ¿sí? De exclamación. Eso quiere decir, ¿sí? Si me paro ahí arriba, va a decir que es una hoja de cálculo habilitada para macros de Microsoft Excel, ¿sí? Si levanto acá, me abre este archivo, ¿sí? Me suele aparecer, dependiendo del grado de seguridad que tenga en la hoja de Excel, ¿sí? Me puede llegar a aparecer este cartelito amarillo. Dice advertencia de seguridad. Las macros se han deshabilitado. Esto es porque yo tengo una seguridad alta en el Excel, ¿sí? Entonces, como al abrir detecta que hay un programa, ¿sí? Dice, bueno, mirá, no sé, yo me responsabilizo de lo que hace Excel. Ahora, hay un programa dando vuelta por ahí que alguien hizo y entonces lo deshabilito porque no sé qué es lo que hace. Si uno viene acá y dice, no, habilitar contenido, bueno, lo habilito, pero ahí ya es responsabilidad mía, ¿sí? Tengamos en Hay cuenta tres, que si un archivo no es de ustedes y tiene una macro, podría tener un virus. ¿Sí? exacto, Guarda con eso porque exacto. no habiliten cualquier macro porque podría traerte un virus que te robe información o que te conecte a algo o que te desinstale algo. ¿Sí? Sí, sí, ahí desde las macros de Excel eh, es programación. Yo con programación, ahí ya puedo hacer lo que se me ocurra, ¿sí? Se pueden hacer cosas muy raras desde ahí. Así que, bueno, tengan en cuenta eso, ¿sí? Capaz que no es malintencionado, pero a lo mejor ustedes mismos están aprendiendo macro, están haciendo una macro, les quedó una macro más o menos mal, y levantan el archivo y se ejecuta la macro y hace algo que le cuelga a la máquina, por ejemplo, porque quedó algo corriendo ahí. Bueno, tengan en cuenta eso. Si yo ahora vengo, ¿sí? Y presiono Control J, ¿sí? Un poco respondiendo a lo que preguntaba hoy Rodrigo, ¿sí? La respuesta es sí, quedan guardadas las teclas de atajo, la tecla de abreviación, el método abreviado para ejecutarlas, ¿sí? Si hago clic acá, desde los botones, también, ¿sí? Es otra potencia de las macros, ¿sí? Bueno, vimos entonces hasta ahora 3 maneras de ejecutar las macros que vamos grabando. Una es venir a la solapa programador, botón macros, elegirla de acá y ejecutar. Otra es con las teclas de atajo que vimos recién. Yo tengo control J y control K, las voy ejecutando ahí. Y la otra la vimos con estos botones. Yo me generé 2 controles del tipo botón y a cada una le asigné la macro correspondiente, entonces cada vez que hago un clic, ejecuto o llamo a la macro, ¿sí? ¿Está? Vamos a ver una cuarta manera de llamar a la macro y entonces ahí vamos a personalizar la cinta de opciones. ¿Esto por qué lo agrego en este tema? Bueno, es una excusa para aprender algo más. Acá en la cinta de opciones no solo puedo ejecutar macros desde acá, macros personalizables, personales, sino que eh, puedo generar otros botones, otras cosas, ¿sí? Así que bueno, tengan en cuenta eso. Nosotros vamos a hacer esto. Acá en la solapa de programador, ya que a mí me queda un espacio acá en blanco, me voy a generar un grupo, ¿sí? Como esto, vieron que dice código, complemento, controles, XML. Me voy a generar un grupo, ¿sí? Que se va a llamar macros. Y acá un botón para cada macro, pero en la cinta opciones, ¿sí? Va a ser personal. Esto lo vamos a tener nosotros solamente en Excel. Solamente para practicar, ¿no? Después ustedes le ponen el botón que ustedes quieren, ¿sí?
¿Me siguen hasta ahí? ¿Alguna pregunta antes de continuar? ¿No? ¿Continuamos? Bien. Voy a personalizar las 5 opciones. De la misma manera que hoy hice para agregar la solapa programador, voy a venir a Archivo, Opciones, y voy a venir a personalizar cita de opciones. ¿Sí? Personalizar cita de opciones. Fíjense que acá en programador tengo abierto, ¿sí?, la solapa, ¿sí?, y me muestra el grupo código, complemento, controles y XML. Son los 4 grupos que tengo acá, ¿no? ¿Lo ven? Voy a generar un grupo nuevo, ¿sí? Podría generar una nueva pestaña. Voy a agrandar un poquito acá a ver si se ve, ¿sí? Podría generar una pestaña nueva haciendo clic acá, ¿sí? Fíjense que me aparece una pestaña y por defecto un grupo. La puedo quitar desde acá. O puedo generar un grupo acá adentro, ¿sí? Yo voy a generar un grupo acá en macro. Perdón, en programador. Me ubico en programador entonces y voy a poner nuevo grupo, ¿sí? En este nuevo grupo le voy a cambiar el nombre porque yo le quiero poner macros al grupo, ¿sí? Al grupo macros. Acá me da una opción de elegir un icono, sí, un icono para ese grupo. En realidad no tiene mucho sentido porque no se muestra, pero voy a elegir algo así. ¿Está? Fíjense que ahora aparece grupo macros. Este es personalizada. Si doy a aceptar, ¿sí? Bueno, no apareció, a lo mejor porque no tengo, a ver, cinta, no quedó grabado. A ver, voy a generar, no lo grabé, me parece. Macros, selecciono este, voy a aceptar, ahí está. ¿Por qué no quedó grabado? A lo mejor porque no tiene nada adentro. Bueno, vamos a dejar ahí, macros, personalizada, ¿sí? Y acá dentro de este grupo de macros, voy a tirar estas 2 macros que acabo de generar, la macro 1 y macro 2, ¿sí? Entonces, del lado izquierdo tengo todo lo que tiene Excel, ¿sí? Acá tengo los comandos más utilizados, pero si pongo todos los comandos, bueno, es terrible la cantidad de cosas que tengo y no me muestra Excel. ¿Ven? ¿Ven todo esto? Bueno, yo voy a elegir acá el grupo macros y ahí van a aparecer las 3 macros que tengo generadas, ¿sí? Voy a hacer clic en macro 1 y lo voy a pasar para acá, a este grupo nuevo que creé. Voy a poner agregar, macro 1, y voy a agregar la macro 2. Ven que ahora macro 1 y macro 2 aparecen en el grupo este nuevo que acabo de crear, ¿sí? A macro 1 le voy a cambiar el nombre, le voy a poner amarillo, ya algo más descriptivo, ¿sí? Como hice con los botones. Le voy a elegir un botón, un icono acorde, ¿sí? Este. Y para la macro 2 también le voy a cambiar el nombre, voy a elegir el icono naranja y voy a poner naranja. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Agregué 2 botones de macros adentro del grupo macro. Le doy a aceptar. ¿Lo ven ahí? Se generó un grupo nuevo dentro de la solapa programador, se llama macros, y ahí adentro los 2 botoncitos, amarillo y naranja, ¿sí? Obviamente también funcionan, ¿sí? Y al estar en la cita de opciones, ¿sí?, se tiene acceso desde cualquier hoja, ¿sí? Si genero una nueva, también tengo acceso a los botones acá. No es como estos botones que se generaron en la hoja. Estos botones están generados en la solapa, en la cinta de opciones, entonces los tengo de rápido acceso desde cualquier hoja. ¿Está? ¿Sí? Si lo genero acá en la hoja 3, ¿sí?, que tengo vacío,
amarillo, me pinta en amarillo. ¿Está? Naranja, bueno, ¿sí? Recuerden que las macros se ejecutan desde la hoja en donde estoy parado. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Eso no queda grabado, no queda en el programa Excel, digamos. Cuando abra otro Sí, archivo, lo tengo que sacar. sí, cada vez que vos generes, si yo voy a cerrar acá Excel, lo voy a guardar, voy a generar un Excel nuevo, libro en blanco. En la solapa programador están los dos botones acá. ¿Sí? Me va a aparecer en todos los libros de Excel que abra, porque eso quedó grabado en mi programa de Excel. ¿Sí? Si ejecuto amarillo ahí, ahí hace algo interesante. Fíjense lo que pasó ahí. Ahora respondo tu pregunta, creo que no la respondí todavía. ¿Quién habló? ¿Camila? Keila, pero sí, me la respondió, Keila. gracias. ¿Sí? Bueno, voy a comentar algo nuevo, algo más sobre eso. Fíjate, yo voy a abrir un libro nuevo. Voy a decir, bueno, listo, arranco desde cero, acá con otra cosa, vengo a solapa programador, están los dos botoncitos. Y estos botones corrían una macro, pero la macro no la tengo acá, ¿sí? No la tengo en este Excel. Acá lo que tengo en el Excel son los botones que llaman a la macro, pero la macro no la tengo acá, ¿estamos de acuerdo? La macro la generamos en el otro archivo que se llama Aprendiendo Macros, ¿sí? Fíjense qué pasa si yo acá tengo un solo Excel abierto, ¿lo ven? Fíjense qué pasa si yo ejecuto una de estas macros que no están en este libro. ¿Sí? Vean qué pasó. Se fue a abrir el otro libro donde estaban las macros, lo abrió, ejecutó la macro y con esa ejecución de la macro hizo lo que le pedí de hacer en este libro nuevo. ¿Sí? ¿Ven la potencia? No tengo que hacer de vuelta la macro. Me abre el otro archivo y se ejecuta. Ahora, hay algunas consideraciones a tener en cuenta. Si yo el otro archivo lo borro, se borran las macros también. Entonces, cuando yo ejecute estas macros, bueno, me va a tirar un error, me va a decir que no se encontró la macro. Este lo va a llamar bien, pero la macro no está. ¿Está? Así que ojo de borrar o tengan cuidado de que, no sé, si yo ahora a ustedes le dijera, bueno, le subo a la plataforma, ustedes van a generar esto y no le van a dar porque le está faltando el otro archivo, tendría que subirle el otro archivo también, ¿sí? Y ubicarlo en la misma carpeta, bueno, es un poquito más, más compleja la cosa, pero bueno. ¿Ven la potencia de la macro? ¿Sí? Se ejecuta desde donde quieran. ¿Sí? Sí. ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? ¿No? Bueno. Bueno, recordando entonces, acá en macros tengo 3 macros generadas, pero la macro 6 ya vimos que, ¿sí? Es esta, que ponía en verde esos rangos chiquitos acá abajo, ¿sí? En las 2 hojas, porque eso es lo que hacía, ¿se acuerdan? Generaba en la hoja donde estoy parado y después, más allá de donde esté parado, en la hoja que sea que esté parado, se va a la hoja 1 y también lo hace, ¿sí?
Fíjense que no necesariamente tengo que entender qué es lo que se está haciendo acá. Yo puse a grabar y me hizo esto. Listo. ¿Sí? Si quisiera hacer lo mismo en la hoja 3, ¿sí? Bueno, copio esto, pego, y acá digo que lo quiero también en la hoja 3. ¿Ven? La hoja 3 está vacía. Si ejecuto, acá le voy a sacar ese color, le voy a poner sin relleno, y acá también, sin relleno. Me voy a ubicar en la hoja 2 y ejecuto. Vengo a programador, macro, ejecuto la 6. Fíjense que la 6 no la tengo linkeada a ningún botón ni nada de acá arriba, la tengo que ejecutar así a mano. Se puso en verde acá, se puso verde acá y se puso verde acá. ¿Está? Vamos a hacer otra cosa. Le voy a sacar el relleno a esto. Acá también. Y acá también. Y voy a generar, voy a correr la macro esta, la 6. Ejecutar. Se puso verde, en la hoja 1 se puso verde, en la hoja 2 no se puso nada. ¿Sí? ¿Por qué en estas dos y en la hoja 2 nada? Vamos a ver. Venimos a macro 6, modificar. Bueno, es por la sencilla razón que lo que está acá, ¿sí? No es pintame la hoja 1, la 2 y la 3. Es pintame la hoja donde estoy parado. Después anda a la hoja 1 y pintala también. Y después anda a la hoja 3 y pintala también. Yo estaba parado en la hoja 3 cuando lo corrí. Entonces, pintó la hoja 3. Se fue a la hoja 1, la pintó también. Y volvió a la hoja 3 y la pintó también. La de la hoja 2, ni noticia. Si yo me quisiera asegurar que también se va a pintar la hoja 2, tengo que poner acá arriba hoja 2. Entonces, independientemente de dónde esté, ¿sí? Se va a ir a la hoja 2, lo va a poner de verde, se va a ir a la hoja 1, lo va a poner de verde, se va a ir a la hoja 3 y lo va a poner de verde. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si ejecuto ahora la macro, ¿sí? Lo voy a ejecutar a propósito desde otra hoja. ¿Sí? Ejecuto la 6, verde acá y verde acá. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. Bien. En realidad, esta parte que vimos, y es hasta acá que va a entrar en este curso lo que tienen que saber de macros, ¿sí? Le voy a mostrar lo que se puede hacer con una macro. En realidad también me quedo chico con eso, porque con la macro se pueden hacer muchas cosas, muy interesantes, ¿sí? Voy a programar un poco en Excel ahora con lo que aprendimos de algoritmia, para que vean que va de la mano y que lo que aprendimos al principio de clases sirve no solo para esto, sino que sirve para cualquier lenguaje de programación que vayan a programar. ¿Sí? No entra esto que vamos a ver ahora, pero fíjense lo que voy a hacer. Voy a agarrar la macro 6, ¿sí? O vamos a generar una nueva. Vengo acá, macro, me pongo a grabar una macro, lo va a generar como macro 3, ¿sí? Hago algo por acá y paro, no importa, ¿sí? Ahora vengo a la macro y voy a modificar esa macro 3, ¿sí? Bueno, me lo generó en otro módulo. Voy a borrar a este módulo, no me gusta que lo haya generado ahí. Quitar módulo 2, sí, se va a perder la cosa. Bueno, fíjense, voy a generar la macro desde acá, voy a crear una macro nueva, voy a escribir sub y le voy a poner, se va a poner para, en sub, ¿sí? Acá generé entonces, estoy generando una macro nueva desde acá, ¿sí? Ven acá abajo, ¿no? ¿Lo están viendo?
¿Ven esa parte de la pantalla? Sí. Sí. Bien, voy a decir para en Visual Basic es for, para i igual 1 hasta, bueno, hasta acá no es tú. Vamos a ponerle 15 y se finaliza con next, ¿sí? Acá estoy haciendo un para, de 1 a 15, ¿sí? Y digo, bueno, en la primera celda, cells, abro paréntesis, fila 1, columna I, ¿sí? En la primera pasada la columna va a ser 1, en la segunda pasada la columna va a ser 2. Va a ir cambiando en columnas, ¿sí? Voy a seleccionar, select. Y ahí voy a decir, voy a poner una bandera por acá arriba, ¿sí? Así se definen las variables. Voy a elegir una bandera del tipo booleano. Esto es verdadero o falso. Y a la bandera le voy a poner, la voy a inicializar en falso. Entonces voy a decir acá abajo, ¿sí? Sí, esto es con un if, es en Excel. Sí. Bandera es igual a falso, entonces, y cierro el if, ¿sí? Si bandera es igual a falso, entonces lo voy a pintar de amarillo. Entonces, yo sé que esta parte pinta de amarillo, entonces la copio y la pego acá. ¿Sí? Y la pego ahí. Y después digo que la bandera es igual a true. Así la voy cambiando. Cuando pase una vez va a ser falso, cuando pase vuelta va a ser verdadero. Y si no, ¿sí? Digo que la bandera es igual a falso. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a ir alternando, ¿sí? En la primera fila, porque este 1 está escrito a mano, no va a cambiar, lo que va a cambiar es la columna, entonces va a ir, ¿sí? En la primera celda, la va a pintar de amarillo, ¿sí? La otra no, la otra sí, la otra no, la otra sí, así 15 veces, ¿sí? ¿Lo corremos? Es la macro para, ¿sí? Voy a venir acá a macro, voy a ejecutar para, fíjense, ¿eh? ¿Ven lo que hizo? ¿Sí? Vamos de vuelta a la macro. Voy a modificar esto. Yo digo, bueno, en las celdas del medio, las que no pintó, la quiero de color naranja. ¿Sí? Bueno, vengo a esta, de color naranja, copio, ¿sí? Y lo pego acá en la parte del si no. Es el si no del sí. ¿Está? Cierro. Ejecuto de nuevo la macro para. ¿Ven? ¿Sí? Bueno, ahora me dicen, bueno, en los naranjas yo quiero el número, que pongas el número del i adentro. Bueno, vengo acá, vengo al para, ¿sí? Y acá en la parte naranja voy a poner que en esa celda, ¿sí? En la celda esta, punto value, es el valor, voy a poner el valor de i, que es la variable de control de este para, ¿sí? Aparte de poner naranja, tendría que poner el número de i. Voy a ejecutar el para. ¿Lo ven? Bueno, de esa manera
podríamos estar hablando un rato largo, ¿sí? Modificando cosas, agregando cosas nuevas, haciendo cada vez más potente esto. Acá estamos haciendo por ahí cosas sin sentido, esto de poner amarillo, naranja, ¿para qué? ¿Para qué sirve? Bueno, por ahora simplemente para aprender macros. Pero el día de mañana ustedes se pueden topar con algo por el estilo y le pueden decir, bueno, acá dibujame algo así, pero si es que esta celda tiene valor por abajo de 25, si lo tiene por arriba de 25, quiero que todo esto se ponga de color verde y haga esto y haga lo otro. Bueno, todo eso se puede hacer con macro, ¿sí? Acá lo que vimos en esta macro, ¿sí? La macro para es un para que va de 1 a 15 y adentro de ese para un sí que tiene un si no. Si la bandera es falsa, lo pinta en amarillo y pone bandera verdadera. En la otra pasada, esto no va a ser falso, va a ser verdadero, entonces lo pinta en naranja. Pone el número y pone la bandera en falso. Entonces cuando vengo de vuelta, bandera es falso. Entonces lo pinta de amarillo, pone bandera verdadero, perdón, y vuelve a correr. Así, 15 veces. ¿Sí? La potencia de esto es que, bueno, lo hizo 15 veces, lo hizo hasta la columna O. ¿Sí? Fíjense qué pasa si yo vengo acá, ¿sí? Vengo a para y modifico esto en vez de 1 a 15, de 1 a 150. ¿Sí? Lo voy a ejecutar. Para. Se tomó su tiempito, pero lo hizo. Llegó hasta 150, ¿ven? Fíjense todo lo que hizo de manera automática. ¿Ven? ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta acá? No, profe. Bueno, entonces, la clase que viene ya vamos a arrancar con Project, así que ténganse instalado este Project para ir probando las cosas que hacemos en clases. Y bueno, y continuamos ya en estos días, va a estar subido el trabajo práctico, calculo, Walter, ¿no? Vale, buenísimo. Walter entonces lo sube Perdón, y estaba muteado. está bien, O hablo. no hay problema. Walter va a estar subiendo el trabajo práctico, así que bueno, tengan en cuenta las fechas y eso. ¿Eh? Es una Profe, instancia evaluativa también. Sí, disculpe, el project, ¿de dónde lo vamos a descargar? ahí le vamos a compartir en el CBG, en la plataforma, un link para descargarlo desde ahí. Bueno, ¿Sí? muchas gracias. Si no hay dudas, entonces terminaríamos acá con Excel. Gracias. Por ahora ¿No? veremos con el trabajo práctico. Bien, bueno. El trabajo práctico, a diferencia de lo que veníamos haciendo, es individual. ¿Sí? Tengan presente eso. Gracias. Bien. Bueno, Traten de hacerlo solo y si no, preferimos que pregunten. Total, tenemos tiempo. Bueno, gracias.